Fui encerrado 20 años por algo que no hice. Ahora que soy libre no esperan verme en sus casas. Pasé 20 años encerrado por un crimen que no cometí. 20 años viendo cómo la vida que conocía desaparecía detrás de los barrotes, mientras mi nombre se convertía en sinónimo de vergüenza y desprecio. La causa, mi exnovia, Laura. Ella me incriminó en algo atroz y, en un mundo donde la palabra de una mujer pesa más que 1000 evidencias, fui declarado culpable. La sentencia fue firme, como si mi vida no tuviera valor alguno. Mi familia, mis amigos, mi círculo social, todos me dieron la espalda. Incluso mis padres testificaron en mi contra. La prisión no es un lugar donde encuentras paz. Es un agujero que devora lo que eres y lo reemplaza con algo más oscuro. Vi cosas que ningún ser humano debería presenciar, y aprendí a sobrevivir en un entorno donde cada día es una batalla. No hubo visitas, no hubo cartas. Durante 2 décadas estuve completamente solo, olvidado por quienes alguna vez juraron estar a mi lado. Pero esa soledad me fortaleció. No soy el mismo hombre que entró en esa celda. Gracias a la buena conducta me liberaron antes de cumplir toda la condena. Irónico, ¿no? Salí siendo un modelo de rehabilitación, pero lo único que me mantenía en pie era el odio. Odio hacia Laura, quien destruyó mi vida, y hacia todos los que se apartaron de mí sin siquiera cuestionar mi culpabilidad. Mi primera noche fuera fue extraña. Respirar aire fresco, ver el cielo sin rejas. Pero algo dentro de mí no podía disfrutarlo. Solo podía pensar en una cosa. Necesitaba que supieran que yo estaba de vuelta. No buscaba perdón ni reconciliación. Quería que sintieran lo mismo que yo durante esos años. Miedo, incertidumbre y una angustia constante. Decidí empezar con mis viejos amigos. Muchos aún vivían en las mismas casas de hace 20 años. Me presenté en sus puertas, viendo cómo sus rostros se transformaban de incredulidad a incomodidad. No me reconocían al principio. Después de todo, la cárcel me cambió. La barba, los músculos, la mirada fría. Pero bastaba con decir mi nombre para que la incomodidad se convirtiera en temor. No les hice nada. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente les recordé quién era yo y que ahora estaba libre. La mayoría trató de justificar sus acciones. Fue una situación complicada. No sabíamos qué pensar. Yo solo escuché en silencio. Sus palabras eran irrelevantes. Al final, solo quería que supieran que no los había olvidado y que en cualquier momento podría volver. Luego vino la visita más difícil, mis padres. El día del juicio, mi propio padre dijo ante el juez que se avergonzaba de llamarme hijo. Mi madre, con lágrimas en los ojos, confirmó que siempre había sido problemático. Nunca olvidaré esas palabras, ni cómo me miraron mientras el juez dictaba la sentencia. Regresé a la casa donde crecí, aunque ya no era mi hogar. Tocaron la puerta viejos recuerdos mezclados con rabia. Sabía que no estarían esperándome, así que busqué la llave de emergencia. Solían esconderla en una maceta junto a la entrada, pero los años cambiaron las cosas. Después de un rato, la encontré en una ubicación cercana. Entré sin hacer ruido y me senté en el comedor, esperando. Cuando mis padres regresaron y me vieron ahí, el color desapareció de sus rostros. Me levanté despacio y los enfrenté. ¿Creyeron que nunca saldría?, les dije, disfrutando del terror en sus ojos, pero no hice más. Después de unos segundos que parecieron eternos, los abracé. Solo estoy de paso. No se preocupen, no les guardaré rencor, les dije con una sonrisa que probablemente no les pareció tranquilizadora. Antes de que pudieran responder, me fui. No les debía nada. Ya habían perdido todo mi respeto. Con cada visita, sentía una pequeña parte de mi rabia disiparse, pero todavía había algo que necesitaba hacer. Laura. Ella era la raíz de todo. La mujer que me quitó todo lo que tenía y me condenó a un infierno que no merecía. Ahora era su turno. Mis amigos eran una fuente inagotable de información. No me confiaban porque quisieran, sino porque yo sabía cómo hacerlos hablar. Mi presencia los ponía nerviosos, y el silencio, mucho más. Una cerveza aquí, un comentario allá,
y pronto tenía más de lo que necesitaba. Fue así como supe de Laura. En estos 20 años, había perdido el brillo que la hacía destacar. Según me contaron, vivía en un barrio marginal, con 2 hijos pequeños y sin rastro de su antigua opulencia. Lo que más me sorprendió fue que dependía de la pensión de un exmarido. Aparentemente, su vida había dado un giro drástico, pero no podía compadecerla. No después de lo que me hizo. Me dirigí a su vecindario con discreción. No era difícil encontrar su casa. Una construcción descuidada con el jardín abandonado y juguetes viejos desperdigados. La primera vez que la vi, sentí algo extraño. Había engordado. Sus ojos estaban hundidos y su piel reflejaba los estragos de las sustancias. Su aspecto era una sombra de quien me destruyó la vida. La observé durante días, aprendiendo su rutina. Salía poco, siempre con una expresión apática. Sus hijos, en cambio, parecían alegres, aunque su ropa estaba sucia y su comportamiento era desordenado. Me quedaba claro que ella no estaba en condiciones de criarlos. La oportunidad de actuar llegó cuando escuché algo revelador. Una tarde, mientras pasaba cerca, Laura hablaba por teléfono en voz alta. Si no fuera por la pensión ya estaría en la calle, le decía a alguien. Eso fue suficiente para que se formara un plan en mi mente. Uno que no solo la destruiría, sino que también protegería a esos niños de la persona que se había convertido. Fui cuidadoso. Durante días, recopilé pruebas. Tomé fotos de su estado deplorable, del descuido de los niños, y documenté cada comportamiento sospechoso. Un par de vecinos, preocupados por los gritos que salían de la casa, compartieron conmigo historias sobre su comportamiento errático. Incluso me dieron detalles de sus frecuentes visitas a un lugar conocido por vender sustancias. Con todo esto, presenté una denuncia anónima ante las autoridades de protección infantil. Expliqué con lujo de detalle lo que había observado y les entregué las pruebas que había recopilado. Aseguré que los niños estaban en peligro y lo dejé en sus manos. Pasaron unos días sin novedad, pero finalmente, el sábado, mi paciencia fue recompensada. Llegué a su casa justo cuando una patrulla y un coche de servicios sociales se estacionaban frente a su puerta. 2 oficiales entraron mientras otros hablaban con los niños en el patio. Laura salió tambaleándose, gritando incoherencias, mientras los agentes trataban de calmarla. El momento culminante fue cuando vi a los niños siendo subidos al coche de protección infantil. Laura, en un ataque de pánico, trató de detenerlos, pero los oficiales la contuvieron. Era una escena caótica, pero para mí, era perfecta. Esperé hasta que todo se calmó para acercarme. Laura estaba en el suelo, llorando desconsolada, repitiendo entre sollozos, mis niños, mi pensión, mi vida. Me acerqué despacio y cuando levantó la mirada hacia mí, no me reconoció. No era extraño. La cárcel había cambiado mi apariencia. Le dije con calma, ¿recuerdas a alguien a quien destruiste hace 20 años? Yo no te he olvidado. Su expresión pasó de confusión a puro horror. Trató de articular algo, pero las palabras no salieron. Yo, por otro lado, no necesitaba decir más. Me incliné hacia ella y añadí, disfruta de tu vida, Laura. Esto es solo el principio. La dejé ahí, rota, sin hijos, sin dinero y sin esperanza. La venganza no había terminado, pero este primer golpe era suficiente para que entendiera que su pasado finalmente había vuelto a cobrarle factura. Laura, dudo que tengas teléfono siquiera dado el pozo de miseria en el que te encuentras, pero si algún día lees esto, quiero que sepas que todo lo que hice fue sin rencor. La mayor parte del rencor quedó en prisión. Todo lo que hice fue con odio. No mereces ser encerrada por lo que me hiciste. Mereces tener toda la libertad del mundo para que te puedas hundir hasta lo más profundo sin que nadie te extienda la mano.